Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y por supuesto que vamos a estar hablando de uno de los temas que más ruido ha generado y conversación ha generado no solo en internet, sino también en los llamados medios tradicionales. Todavía, como ustedes sabrán, hace unos días fue detenida una famosa youtuber llamada o que se hace llamar Just Stop, que tiene millones de seguidores en YouTube y en otras redes sociales. Fue detenida y un juez determinó que se encontraron elementos suficientes para vincularla a proceso. Entonces, esto significa que hay que entender por qué este personaje se encuentra en esta situación y sobre todo, ¿qué debemos de hacer o no debemos de hacer quienes subimos contenido a internet para no enfrentarnos a una situación similar? Es decir, hay límites a la libertad de expresión y hay que conocerlos, y vamos a ver cómo el ejemplo de lo que está sucediendo con esta youtuber podría servirnos a todos los demás que subimos cosas a Spotify, a YouTube, a Instagram, a TikTok, para no vernos en una situación similar. Y para ello vamos a estar hablando con Stephanie Valerio, quien es especialista en Derecho Informático y defensora de derechos digitales. Stephanie, muchas gracias por acompañarnos esta semana en QWERTY. Hola, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Cuéntenos en muy pocas palabras qué pasó con esta youtuber, porque creo que es el primer caso que vemos en México de un llamado influencer o un personaje muy popular que crea contenidos para la internet que se ve en esta situación de terminar pues detenida. ¿Por qué sucedió específicamente y qué leyes transgredió esta youtuber? Pues, ¿qué pasó? Realmente es que Jocelyn realmente ya tenía como un historial, digamos, ¿no? De justamente utilizar este canal para llamar la atención de alguna manera, para tener viewers a través un poquito de un tema de violencia digital. Ella pues disfrazaba mucho de comedia, como ustedes saben, muchas cosas sobre críticas a personas. El hecho aquí es que existe esta teoría de que la libertad de expresión es un derecho absoluto, el rey de todos los derechos, y que realmente no pasa nada si dices cosas en contra de algunas personas, o incluso si haces apología, o sea, digamos que al delito, ¿no? Invitando a la gente a delinquir. La realidad es totalmente otra, ¿no? El derecho también permea y está dentro de internet. O sea, nosotros cuando nos transportamos a internet somos las mismas personas con derechos y con obligaciones. Esto es un hecho. La libertad de expresión tiene límites, los derechos de otras personas, otros derechos, y justamente esto de cometer delitos a través de la libertad de expresión. Entonces, de por sí, ella ya estaba realizando bastantes faltas que podían terminar justamente en daños. En derecho se le conoce como daño moral. En cuanto al caso específico de Ainara, aquí hizo muchísimas cosas mal Jocelyn. Justamente habla un poquito de este caso, ¿no? Evidentemente con mucho término de violencia digital en contra de la víctima, y que de hecho podría ser o no podría ser un delito, pero lo que se le está acusando a ella pues son delitos relacionados con, bueno, el tema, no sé si se puede decir tal cual, no te lo vayan a quitar, pero bueno, es pornografía infantil. Y el tema aquí fue justamente que a ella recibió un video de un asalto sexual a una mujer. Ella se le hizo muy cómico hablar de este caso, hacer una descripción de este video en su canal. Lo que ella no sabía era que esta persona era menor de edad, por lo cual además estaba ahí ya cumpliendo un delito de pornografía por la descripción del contenido, y además tener ya almacenado en su celular y probablemente haber mandado, si es que lo mandó a otras personas, este contenido ya estaba pues dentro de la categoría de pornografía infantil. Pero más allá de eso, pues Jocelyn ha hecho muchas cosas mal, ¿no? Que justamente es violentar la privacidad de las personas. Eso no se puede hacer. Entonces, una cosa es hablar de los presidentes o una cosa es hablar de figuras públicas y otra cosa es hablar de personas civiles normales que tienen estos derechos de privacidad y de intimidad. Y otra cosa que justamente pues no pueden utilizar estas imágenes, ¿no? De otras personas. También otras cosas que ha hecho Jocelyn, digamos, en contra de la ley. Ahora, para tratar también de ponernos en los zapatos de quienes generan contenido, yo cuando hace muchos años estudié la carrera de comunicación, pues se nos formaba para trabajar en lo que ahora conocemos como medios tradicionales, radio y televisión, y ya existía de alguna manera, no sé si llamarle una regulación, pero ciertos documentos guías
que servían justamente para que quienes estudiábamos comunicación y eventualmente íbamos a estar frente a unos micrófonos, supiéramos, por ejemplo, que en el Código Penal se establece el tema de no hacer apología a la violencia, es decir, no llamar a la gente, decir, sí, vamos todos a quemar Oxxos y 7-Eleven, eso no se debe hacer, lo acabo de decir de broma, obviamente, para que no vayan a censurar por haber dicho algo así. Y entonces eso sí nos lo enseñaban en las escuelas, a quienes estudiábamos comunicación, pero de repente llega la internet y pareciera como que todo vale, ¿no? Pareciera que esas restricciones, por así llamarle, esos límites que parecían muy obvios de la televisión y de la radio y que de alguna manera también se relacionaban con un régimen bastante o más o menos autoritario que vigilaba y controlaba mucho lo que se decía en los medios, pues de repente parecía que ya todo vale. Yo pregunto, una persona joven que sube a internet contenidos, ¿a dónde tendría que recurrir para entender esos límites? Qué triste la realidad lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, por un lado, el Internet nos ha dado muchísima libertad a las personas de poder generar, como dices, contenidos y incluso a nosotros a poder ver más contenido, pero realmente no hemos visto justamente qué hay detrás de las personas que realmente ya lo hacían de manera profesional. Y una cosa es esta, ¿no? Que les daban capacitación sobre estos temas. ¿Qué creo que podría hacer? Si bien existen esto de los términos y condiciones en las plataformas que ustedes utilizan, digamos, para justamente difundir su contenido, a veces no resulta muy claro, o la verdad es que son términos y condiciones tan largos que la verdad es que nadie los lee. Yo considero que tal vez, ¿no? Por ahí las plataformas que justamente pues tienen a gente que hace podcast o videos o generan cualquier tipo de contenidos, deberían de enviar, ¿no? A las personas algún tipo de paquete de este tipo de formatos también, ¿no? Como tú dices, como pues folletitos prácticamente, donde se les explique, bueno, hasta mismos videos, ¿no? Donde se les explique qué tipos de derechos hay. Yo creo que no lo hacen porque este tipo de contenidos también les genera dinero. Hay que ser claros, ¿no? Just Stop, ¿cuántas personas tenía viéndola? Y justamente lo que decía por ahí la youtuber Kaeli, es realmente el problema es que tenía muchos viewers, tenía muchos seguidores y pues eso implicaba dinero para la plataforma, pero sí tenemos que buscar que sean más responsables estas plataformas con sus usuarios, sobre todo cuando son juventudes o ya hasta infancias, ¿no? Mi sobrina es pequeña y ya es youtuber, entonces creo que tenemos que avanzar a entender quiénes están usando esas plataformas y que pues podrían estar afectando sus propios derechos y poniéndose en riesgo. Justo eso te iba a decir, digo, otra vez en el ejemplo de Just Stop, pero creo que le podría ocurrir a cualquier usuario y creo que ahí un poco está el riesgo, ¿no? Uno pensaría o uno supondría que todos sabemos, o casi todos sabemos, que estas plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, tienen términos y condiciones, o sí, a lo mejor no los leemos, pero sabemos que cuando abrimos nuestra cuenta le dimos siguiente, 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 y que por ahí en medio había una cosa que se llama aviso de privacidad y términos y condiciones. Pero lo paradójico es que, suponiendo que Just Stop lo hubiera sabido, y que claro que YouTube tiene sus términos y condiciones, pues allí siguió el video. Y no fue hasta que esto creció, hasta que hubo una denuncia formal, me imagino, de parte de una víctima, que entonces todo el reflector se puso sobre esta youtuber Just Stop. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál es la responsabilidad en particular de YouTube o de Google en este caso? ¿Y dónde queda? ¿Qué consecuencias podrían tener ellos que de alguna manera pues almacenaron el video que ahorita nos tiene en medio de esta polémica? Te voy a ser sincera, en México sobre todo faltan muchísimos criterios jurídicos como para poder avanzar a vincular a las plataformas este tipo de responsabilidad. Sobre todo porque tanto en México como en Estados Unidos ellos se andan como pues ostentando como medios plataformas y no medios de comunicación que editan los contenidos, por ejemplo, ¿no? Esto también ya se descubrió que es falso y que sí existe edición por parte de ellos, y en Estados Unidos ya se les está llamando a no protegerlos de manera entera por la primera enmienda y hacerlos responsables por el contenido que hay también de sus usuarios. Lo cierto es que falta muchísimo que esto llegue a las cortes, esto llegue a los juicios, que las víctimas empiecen a demandar también a las plataformas. Lo que es un poco problemático porque ellos te echan los abogados que tienen en Nueva York o en Florida
y pues tú tienes a tus abogados, no digo que los mexicanos seamos malos abogados o algo, pero a veces hasta necesitarías abogados allá y eso resulta excesivamente caro. Entonces, faltan muchísimo estos criterios porque no hay una igualdad, digamos, de derechos entre los usuarios y las plataformas ni los mismos recursos. Pero sí que sí tendríamos que ya avanzar a analizar esto, ¿no? Y empezar a buscarlo y que nosotros sí logramos ver que evidentemente hay una responsabilidad, porque lo dejaron ahí colgado y la víctima siguió siendo vulnerada y ellos estaban beneficiando económicamente de eso. Bueno, primero la desmonetizaron, ¿no? Pero cuando no estaba desmonetizada, estaban lucrando con ese contenido. Entonces creo que hay que avanzar hacia allá y hay que presionar a los gobiernos para que saquen leyes que vinculen a las plataformas y que tengan responsabilidades también con las personas que conviven ahí, no todos los usuarios. Yo sé que es muy difícil que nos pongamos a averiguar todas las cosas incorrectas que puede decir o hacer alguien frente a una cámara, pero un poco tú ya lo decías al principio, pues cualquier cosa que vulnere de derechos, los derechos de otra persona puede que te meta en problemas, pero podríamos, basado en ejemplos otros que debe de haber allá afuera, como el de Just Stop, que le pudieras decir a los chavos que nos están escuchando, a la gente joven, por el amor de Cristo, no se les ocurra hacer A, B, C, D y F frente a una cámara y subirlo a internet, porque puede permanentemente no solo lastimar a otras personas, sino dañarlos a ustedes profesionalmente o inclusive ya en términos pues, de su propia libertad. ¿Qué cosas son recurrentes? Pues estoy pensando, por supuesto, este tema de publicar fotografías privadas, de otra persona sin su autorización. ¿Qué otras cosas son muy comunes y que son un riesgo latente para la gente joven que sube contenidos a internet? Pues como cada vez además, no importa que seamos muy jóvenes, la verdad es que el impacto que podemos tener en las redes sociales es alto, o sea, podemos tener muchísimos usuarios y muchísimos viewers y fans. Ya nos empezamos a hacer un target, ¿no? Como para las demandas también. Entonces, por ahí también no andar levantando falsos de las personas, no estar inventando cosas de las personas, porque esto podría traducirse en una demanda también y tener que repararle a la persona este daño. Evidentemente, como dices, no hacer, sobre todo también comentarios sobre infantes, ¿no? Las infancias y temas pues sexuales. Esto es absolutamente absurdo. Incluso si ustedes son estandoperos o creen que es chiste, no es chiste y es un delito también, ¿no? Que tampoco pueden usar. El tema incluso hasta de usar marcas por ahí sin permiso. Utilizar contenidos sin autorización, esto también podría ser incluso ya a veces delito o faltas. Publicar datos personales de las personas sin su autorización, es decir, a veces hasta su propio nombre, su domicilio, teléfonos, correos electrónicos, esto también podría caer ya en faltas, no necesariamente delitos, pero por ahí. Amenazar por chiste también. Máximo, no lo hagan, por favor, también es un delito. Y la regla general es no hagan lo que ustedes no quieren que les hagan. Entiendan que el contenido se puede viralizar, que es muy difícil o casi imposible eliminar los contenidos que están en internet y que esto causa pues daños emocionales, psicológicos y que una persona podría hasta perder la vida por esto, ¿no? Entonces la verdad es que las reglas básicas es traten a los demás como quieren que los traten y el derecho existe en internet y ustedes pueden ser responsables por muchas cosas, incluso llegar a la cárcel. Ahora, Stephanie, ya nos diste esta lista de cosas que hay que ser mesurados y de preferencia no decir ni mostrar a la hora de subir contenidos en internet. Pero ¿qué pasa si hay ahorita un compadre en su casa que está comiéndose una torta, escucha lo que estamos diciendo, se le cae el aguacate de la impresión porque dijo, en la torre, yo hace 5 años subí, ni siquiera tiene que ser una red social, ¿no? Puede ser a un sitio de almacenamiento de fotografías, a la nube de Google, a la nube de Apple, un video que probablemente cumpla con las características que tú nos describías, de que pues, se mete en la vida personal de otras personas, o algún podcastero que hizo un chiste de muy mal gusto hace 3 años, te están escuchando. ¿Qué hacen ahorita para tratar de arreglar la situación? Híjole, qué gran pregunta es esta. Porque una cosa, digamos, es lo que se puede llegar a tener responsabilidad y si ya pasaron, por ejemplo, mucho tiempo. Y normalmente, por ejemplo, ya en casos penales es complicado y en casos civiles tendríamos que, a los abogados siempre les gusta decir, hay que distinguir y habría que ver qué estaban haciendo mal. Lo cierto es que saben que sí puede dañar y a veces no se dan cuenta su reputación, porque nada se borra.
Entonces, el hecho de que algo salga, ¿no? Significa que ustedes ya van a tener un daño a su marca personal, a su imagen. Ya de inicio debería de preocuparles esto. Y en algunos casos a lo mejor todavía tendrían una responsabilidad. Creo que tendrían que hacer un estudio, hacer un razonamiento de ver qué tan grave fue lo que publicaron para ver si vale la pena eliminarlo, por el riesgo que pueden sufrir ellos u otras personas, o sacar incluso videos casi, ¿no? Diciendo que ya maduraron, que ya crecieron y prácticamente también, ¿no? Pues a lo mejor, pues justamente hacer esta catarsis de disculpas, ¿no? Y de mejorar sus contenidos. Entonces, depende de la verdad de qué tan grave puede hacer, es que se recomienda borrarlos o no. Si es muy grave, pues elimínenlo, ¿no? Esa es la verdad. Enséñenselo a su mamacita y si su mamacita les dice que se portaron horrible, bórrenlo. Ellas siempre son bastante sabias, las mamás. No, estoy completamente de acuerdo. Me gusta la distinción que haces porque digo, obviamente que si alguien hizo algo que ahora es ilegal, pues están en una situación complicada. Pero creo que todos, yo soy el primero en admitirlo, en algún momento la tentación de un micrófono, una cara y de tener que improvisar y decir algo que haga reír o que parezca ocurrente, nos obliga a veces a decir tonterías. Y se vale decir, pues reconozco que yo era una persona que pensaba que estaba en un contexto distinto hace 2 meses, 2 años o 2 décadas. Ahora pienso de manera distinta y ahora reconozco que eso que dije es un error y ojalá también eso sea parte también de nuestra madurez como sociedad, ¿no? El entender que también se vale reconocer los errores y se vale que no todos evolucionamos al mismo ritmo que las personas jóvenes y que están a la vanguardia de una, pues, digamos, mentalidad mucho más abierta y tolerante a las diferencias, por así decirlo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Ha pasado que yo creo que a veces como sociedad somos demasiado duros y no entendemos que hasta el tema de, como tú dices, de madurar y evolucionar como sociedad, ni siquiera es al mismo tiempo, ni siquiera en el mismo nivel y que estamos en contextos distintos y a veces no les permitimos a las personas equivocarse. Y el hecho es que todos y todas nos equivocamos y de los errores se aprende. Porque entonces si no tienes errores, pues prácticamente qué aburrido además, pero además pues no vas a mejorar, no vas a madurar. Entonces creo que hay que también como sociedad entender, como tú dices, que sobre todo también las juventudes se equivocan o las otras personas pues justamente están en todavía, como te digo, catarsis de un nuevo mundo que no entendían y que ahora se dan cuenta que pues eran machistas o eran racistas y dices, ah caray, entonces hay que darles chance, ¿no? Evidentemente si hay un tema grave, pues hay que levantar denuncias y demandas, pero también hay que entender que dependiendo el contexto, puede ser que haya sido una equivocación, hay que darle oportunidad a la gente de mejorar. De acuerdo. Stephanie, ya por último, ¿hay algún recurso en línea, guía, sitio web que nos recomiendes para la gente que está escuchando esto y que dice, en una de esas sí, mejor informarme y entender mejor qué cosas se pueden decir y qué no, que nos puedas recomendar? Pues la verdad es que yo les recomendaría seguir varias páginas. Ahorita justamente yo estoy creando una propuesta que se llama Vigilantes Digitales. Todavía no tenemos página web, la estamos construyendo, pero ya tenemos pues correo electrónico que es contacto@vigilantesdigitales.com. Ahí pueden escribir sus dudas y pues yo les voy a contestar u otras personas les van a contestar. Seguir a SocialTIC, que es una muy buena página que habla justamente también de contenidos, Red de Defensa de Derechos Digitales o conocido como R3D. Artículo 19 también sacan muy buenos contenidos, Ciberseguras. La verdad es que hay muchísimas personas que desde la sociedad civil están haciendo esta parte, ¿no? Y entre autoridades, por ejemplo, el INAI es una de las autoridades que constantemente también está sacando información sobre la protección de datos personales y todo este tipo de cosas. Entonces, no existe como el manual. Estaría muy chido que invitáramos y a mí me encanta porque yo me llevo mucho con los de SocialTIC. Ahí les voy a decir y presionar para que saquen el manual del influencer, ¿no? Y estaría genial hacerlo y pues hay que hacerlo. Qué buena idea. Al buen Juan Manuel y a la idea hay que decirles que se pongan las pilas y que juntos les ayudamos a publicar y difundir este manual. Stephanie, si la gente quiere a ti encontrarte en internet, en Twitter, en alguna red social, ¿cómo le tienen que hacer? Pues en Twitter estoy, me parece, porque le cambié el usuario, pero creo que es Stephanie Valerio, si no mal recuerdo. En Facebook estoy como Stephanie Valerio y mi fotografía pues es un yo, pero más arreglado, ¿no? Ahorita ya es un poco
editar después de trabajar y tener 3 hijos perritos, entonces está complicado, pero ahí me encuentran, y si no, a ese correo, y mi correo de Vigilantes Digitales es stephanievalerio@vigilantesdigitales.com. Y pues Stephanie se escribe medio complicadón, pero ahí tú se los pones para que sea mucho más fácil. Buenísimo, muchísimas gracias Stephanie Valerio, especialista en Derecho Informático y defensora de los derechos digitales. Gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en QWERTY.